¿Por qué sentimos un vacío existencial? ¿Alguna vez te ha pasado que has sentido este vacío dentro tuyo? Este vacío que te lleva a sentir que pareciera que no lo podés llenar con nada, que aunque trates y trates y le busques la manera de llenar ese vacío, de ocupar ese espacio, nada de alguna manera termina de llenarlo por completo y después de llegada la rutina, llegás a tu casa, apagás la luz y de momento pareciera que ese vacío empieza a salir, o peor aún, pareciera que ese vacío se ha apoderado tanto dentro de ti a tal punto que ya nada te satisface en la vida y independientemente de lo que hagas, nada te da satisfacción, ya que ese vacío es tan grande que cubre cualquier tipo de cosa de las que verdaderamente te gustan y a tal punto puede llevar hasta una persona a la depresión, pero el tema de este video es ¿por qué sentimos un vacío los seres humanos? ¿Por qué ese vacío está ahí? ¿Por qué lo sentimos? ¿Por qué no lo podemos llenar? ¿Por qué aunque pareciera que por momentos lo llenamos y lo tratamos de llenar, independientemente ese vacío vuelve y ese vacío pareciera que no se va con nada? Bueno, Dios te bendiga muchísimo a ti, hermano y amigo, que te detuviste a ver este video. Soy tu servidor en Sosoria y hoy vamos con este tema y por sobre todas las cosas vamos a ver cuál es la solución a este vacío. Bueno, primero que nada es importante entender que nosotros los seres humanos somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados para tener una comunión eterna con el Señor. Y bueno, yo sé que hay muchos que no creen en Dios y yo sé que hay muchos que dicen creer en muchos dioses, pero a ti que estás viendo este video, yo sé que tú, en el fondo, aunque digas ser ateo, aunque digas que no crees en absolutamente nada más allá, yo sé que tú en el fondo de tu corazón, aunque sea bien en el fondo, sabes que Dios existe. Todos los seres humanos sabemos que Dios existe. Aunque no lo querramos reconocer, aunque tratemos de buscar argumentos para decir lo contrario, todos en el fondo sabemos que ese Dios existe. Y después, bueno, algunos podrán llamarle de diferentes maneras, algunos podrán creer que es una energía, otros podrán creer que que es una persona, otros podrán creer que hay múltiples dioses y bueno, como ya sabemos, religiones en el mundo hay muchísimas y hay muchísimas opciones, pero todos en el fondo sabemos que hay algo más allá, porque Dios puso ese sentir en nosotros, porque nosotros en un principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para tener una comunión eterna con nuestro Dios. El ser humano fue creado para estar en interacción continua con nuestro Dios, poder hablar, poder verlo, poder dialogar con Él, poder tener una verdadera comunión con Él, pero lamentablemente el pecado vino y rompió con todo eso. Nuestro Dios es un Dios santo y Él no puede convivir con el pecado, y el pecado es esa barrera que divide a Dios del ser humano. Dice la palabra en Isaías 59:2 que nuestras iniquidades pusieron división entre Dios y nosotros. En otras palabras, el pecado, nuestros pecados, son los que han puesto esa división entre Dios y nosotros. Y es por eso que el ser humano, en general, por causa del pecado, no puede tener comunión con Dios y por ende es que se produce ese vacío dentro de nosotros. Porque ese vacío que lo ocupa nuestra comunión con Dios, al nosotros no tener esa comunión con nuestro Creador, cargamos con ese vacío dentro de nosotros y muchas veces tratamos de llenar ese vacío con muchas cosas. Lamentablemente, bueno, hay personas que eligen llenar ese vacío con cosas malas, como por ejemplo la droga, el alcohol,
otros deciden llenarlo hasta incluso con la delincuencia, otros deciden llenarlo con la promiscuidad, por ejemplo. Hay personas que piensan que por andar con muchas personas a la vez, eso va a llenar eso va a llenar su verdadero vacío. Y eso lo único que hace es satisfacer las necesidades de la carne, los deseos de la carne, pero nunca va a llenar ese vacío que hay en el interior verdadero del ser humano. Los vicios, las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado, todo ese tipo de cosas nunca van a llenar ese vacío que verdaderamente hay en el interior del ser humano. De hecho, si bien esas cosas te van a dar un placer momentáneo, porque sí es verdad que te lo van a dar, después de que haya pasado ese placer, lo único que van a hacer ese tipo de cosas es agravar todavía más ese vacío que hay dentro de uno. Y bueno, también existen personas que no necesariamente eligen llenar el vacío con cosas malas. A veces podemos incluso buscar cosas buenas para llenar ese vacío. Hay personas que tratan de llenar el vacío con su trabajo, que si bien el trabajo es bueno, no me vayan a malinterpretar, y es necesario porque para uno poder mantenerse, pero el trabajo en exceso, o sea, ser adicto al trabajo, eso es algo que convierte a la persona dependiente del trabajo y por ende esa persona está tratando de llenar ese vacío interior con el trabajo y el trabajo no puede ocupar ese lugar, tampoco lo pueden hacer los estudios. Y repito, no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que esté mal hacer, trabajar o estudiar, todo lo contrario, son cosas buenas. Tampoco lo puede hacer una carrera, tampoco lo puede hacer el deporte. Nada puede verdaderamente llenar ese vacío que hay dentro de nosotros, los seres humanos. Y es triste que cuando el ser humano llega a un punto que trata de llenar el vacío con ciertas cosas, independientemente de si son buenas o malas, o con ambas, tanto con cosas buenas como con cosas malas, y después nos terminamos dando cuenta de que ese vacío no lo podemos llenar con nada, ahí es cuando ya las cosas empiezan a dejar de satisfacernos, y ahí es cuando en muchos casos hasta viene los pensamientos de ansiedad, los pensamientos de depresión, las faltas de ganas de vivir. Es increíble que estamos viviendo en una generación que cada vez tiene más recursos, que cada vez tiene más facilidades que otras generaciones no han tenido, pero que a la vez vemos una generación que cada vez sufre más de baja autoestima, que cada vez sufre más de ansiedad, que cada vez tiene más problemas con la drogadicción, con la promiscuidad, que cada vez tiene más problemas de depresión. Incluso vemos una generación donde cada vez hay más suicidios porque cada vez están aumentando los suicidios en las personas jóvenes sobre todas las cosas. Y esto era algo que quizás en otros años atrás no se veía tanto como se está viendo ahora. Y si bien es verdad que esta generación ha conseguido muchas cosas, lamentablemente hemos dejado lo más importante de lado, que es justamente a Dios. Hermano, amigo, seas quien seas que estés viendo este video, solamente Dios puede llenar ese vacío que tenemos los seres humanos dentro de nosotros. Ese vacío existencial no lo puede llenar absolutamente nadie. Nadie lo puede llenar. Solo Dios. Todos los seres humanos hemos pecado. Todos, absolutamente todos. Yo he pecado, tú has pecado. Solo basta con preguntarte cuántas mentiras has dicho en tu vida. Desde el momento que hayas desarrollado conciencia, saquemos las mentiras inocentes que hayas dicho de niño. Pero desde el momento que desarrollaste conciencia hasta ahora, y Dios, en su amor, en ese amor que tuvo para con los seres humanos, entregó a su Hijo Jesucristo, que es Dios, el Hijo. Dios se hizo hombre para que los hombres podamos ser hechos hijos de Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual
murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad, para entonces abrirnos la puerta de la salvación y de la comunión con Dios, para que todos los seres humanos podamos tener acceso a una comunión con Dios, que es lo único que puede llenar ese vacío que hay dentro de nosotros. Escúchame, tú no eres cualquier cosa, tú eres un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que lamentablemente hemos distorsionado nuestro diseño por causa del pecado, pero Dios vino para arreglar esas cosas, Dios se hizo hombre para arreglar esas cosas. Hay una historia en el Evangelio de Juan capítulo 4 donde Jesús habla con una mujer conocida como la mujer samaritana, donde Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, porque estaba sacando agua de un pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer samaritana, obviamente se sintió tocada por las palabras de Jesús, y cuando Jesús le dijo, ve y trae a tu marido, ella le dijo, no tengo marido, y Jesús le dijo, verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces acá podemos ver como una mujer que había tenido varios hombres y que quizás a lo mejor estaba tratando de buscar llenar ese vacío. Quizás bueno, con las relaciones sexuales, o sea, teniendo varias parejas a la vez, quizás, o habiendo tenido varias parejas, en otras palabras, con las parejas quizás trataba de buscar llenar ese vacío, pero Jesús le dijo, el agua, cualquiera que bebiere de esa agua, que bebiere de cualquier tipo de agua, o sea, cualquier tipo de método mediante el cual intentes llenar ese vacío, vas a volver a tener sed. Pero el agua que Jesús te da es un agua que no vas a volver a tener sed jamás, sino que va a brotar dentro de tu interior para vida eterna. Por eso yo te invito ahora en este momento, que si de alguna manera este mensaje está tocando tu corazón, no busques llenar más ese vacío con cualquier cosa. Al contrario, acércate al Señor, Él está dispuesto a escucharte, no importa si eres ateo, agnóstico, católico o incluso hasta evangélico y te hayas apartado, no importa cómo sea que te llames, no importa tu condición social, tu color de piel, no importa qué tan perdido estés para la sociedad, Dios quiere primero que nada salvarte y Dios quiere tener una comunión personal contigo por medio de Jesucristo. Repito, Jesucristo murió en la cruz por todos los pecados. Dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Dios quiere salvarnos a todos de justamente la condenación eterna, porque nosotros vamos a la condenación por nuestros pecados, no porque Dios así lo quiera. Dios no está condenando a nadie, ya estamos todos condenados. Dice la palabra, el que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Sino que Dios, al contrario de condenar a las personas, Dios está salvando a las personas, Dios está tratando de salvarnos a todos nosotros. Mi hermano o amigo que estás escuchando este mensaje, la decisión más importante de la vida es esta, es aceptar o rechazar a Jesucristo. Cualquier otra decisión puede marcar la diferencia en la vida terrenal, pero esta decisión va a marcar tu eternidad. Y Dios quiere, así como fue en el inicio, antes de que el pecado viniera, Dios nos creó para que tengamos una comunión eterna con Él. Dios quiere ahora que tú que estás viendo este video tengas una comunión eterna con Él, que empiece ahora en este momento y que continúe después de esta vida con Él en su reino, para siempre. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Yo te invito a que si querés dar este paso verdaderamente, de forma genuina, a que te animes, a que no lo dudes, a que no la pienses más, a que te entregues genuinamente de corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y vas a ver
que de lo único que te vas a arrepentir es de no haberlo hecho antes. Abrile tu corazón a Jesucristo. Solo di estas palabras: Dios mío, vengo ante ti reconociendo que soy un pecador, reconociendo que te he fallado, Señor, pero hoy quiero pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados. Yo te pido que me limpies de todo mal, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a quien acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador y te pido que me hagas una nueva y una mejor persona y que ahora sí podamos tener una verdadera comunión eterna, como lo fue, como lo querías que tú fueras al principio con el ser humano antes de que el pecado viniera. Te doy gracias, Dios mío, te acepto hoy, desde ahora y hasta la eternidad te pido que me guardes. En el nombre de Jesús te oro. Amén y amén. Si hiciste una oración así como esta, arrepintiéndote de tus pecados y aceptando a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal y pidiéndole que verdaderamente Él entre en ti y que desde ahora en adelante hasta el final de tu vida Él viva en ti, eso significa que has nacido de nuevo, has recibido la salvación y ahora vas a tener esa comunión personal con Dios que va a llenar ese vacío que hay dentro de ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Espero este video te haya sido de bendición. Si así lo fue, podés apoyarme compartiéndolo. También podés apoyar mi canal suscribiéndote en caso de que no estés suscrito. Por lo demás, muchísimas bendiciones de parte de tu hermano, tu amigo y también tu servidor, Enzo Soria. Chau, chau.